Bienvenido a un viaje a través de una historia atemporal de un hombre pobre, su audaz decisión y las increíbles transformaciones que siguieron. Hoy damos vida a El ganso y los frijoles mágicos, cómo las pequeñas decisiones cambian vidas en una narrativa única y encantadora, rica en sabiduría atemporal y que resuena en audiencias de todas las edades. Nuestra historia comienza con un hombre humilde que vive una vida desafiante. No tenía nada más que una simple vaca, aferrándose desesperadamente a la esperanza de que la leche de la vaca le permitiera obtener un pequeño ingreso. Pero lo que pasó después cambiaría su vida para siempre. Nuestro protagonista, el pobre, conoció a un anciano misterioso que le ofreció un intercambio intrigante, su vaca gastada a cambio de un puñado de frijoles mágicos. El anciano enfatizó el potencial de estos frijoles mágicos de aspecto común, pero era un potencial que el pobre aún no había comprendido. La decisión de desprenderse de su única posesión a cambio de lo que parecía ser solo otro puñado de frijoles comunes no fue fácil para el pobre. Requería un acto de fe y creencia en lo inesperado, algo que a muchos les resultaría difícil reunir. Pero el pobre reconoció un rayo de esperanza en la apasionada declaración del anciano sobre el potencial de los frijoles. Al lograr este precario equilibrio entre lógica e intuición, decidió confiar en el anciano y optó por renunciar a la ruta segura de vender la leche de vaca. Se hizo el comercio, y el pobre, ahora en posesión de los frijoles mágicos, se llenó de una mezcla de excitación y temor por los poderes prometidos. La reacción inicial de quienes lo rodeaban, sin embargo, fue todo menos alentadora. Ante un coro de suspiros burlones y risas despectivas, el pobre comenzó a dudar de la sabiduría de su decisión. Pero, no dispuesto a resignarse a los juicios normativos convencionales, decidió valientemente plantar los frijoles que había recibido a cambio de su vaca. En medio del escepticismo y la risa de sus vecinos, los frijoles encontraron tierra fértil y comenzaron a crecer rápidamente, surgiendo como un magnífico árbol que extendía sus alturas visiblemente hacia arriba, desapareciendo en las mismas nubes que parecía convocar. Para asombro de todos, la cima de este espléndido gigante verde estaba adornada con la presencia de un ganso dorado, más grande y radiante que cualquier criatura que hubieran visto jamás. En medio de un mar de jadeos sorprendidos, sus risas se desvanecieron en una ensoñación silenciosa. El pobre joven quedó impresionado al darse cuenta de que los frijoles mágicos eran valiosos más allá de la imaginación. No se trataba solo de su valor pecuniario. Habían cambiado su vida, ofreciendo un camino que sus vecinos escépticos nunca habrían creído posible. Su visión de la vida cambió dramáticamente, comenzó a hacer un mejor uso de sus recursos, convirtiéndose en un hombre exitoso y generoso, retribuyendo a su aldea. Esto llevó a la principal moraleja de la historia, la esencia del potencial y la transformación, de no mirar hacia abajo sino hacia arriba y hacia adelante. La historia del ganso y los frijoles mágicos resuena en muchos de nosotros mientras navegamos por las aguas a menudo tumultuosas de la vida, lidiando con circunstancias, riesgos y oportunidades. Nos recuerda que no debemos sucumbir a la burla ni subestimar el potencial de oportunidades no convencionales. Por oximorónico que parezca, la historia es un ejemplo sorprendente del dicho: la transformación extraordinaria es a menudo el resultado de cosas ordinarias hechas con una creencia extraordinaria. En esencia, la historia ensalza la moral simple ignorada en gran medida debido a su simplicidad. Todos nos enfrentamos a circunstancias en las que nuestras decisiones parecen insignificantes e indignas de reconocimiento. Y, sin embargo, son estas pequeñas decisiones y logros los que, en la mayoría de los casos, allanan el camino para un éxito monumental. La historia confiere su debida elevación. El árbol provocó un cambio físico en el paisaje que de otro modo sería mundano, pero más allá de esto, marcó el comienzo de un cambio de otro tipo. Resonó entre los aldeanos, simbolizando la esperanza, la creencia y la posibilidad de un éxito inimaginable nacido de fuentes poco probables. El pueblo, una vez caracterizado por el cinismo y el ridículo, se convirtió en un lugar palpitante de nuevo optimismo y vigor. El árbol, el ganso y la historia del pobre fueron un testimonio del potencial del espíritu humano y del mundo que nos rodea. El viaje de la burla a la reverencia fue un testimonio del mensaje transformador del cuento. Validó la importancia de reconocer el poder latente enterrado dentro de los fenómenos más modestos, y la fuerza profunda del espíritu humano para impulsar el cambio. A lo largo de los años y las generaciones, el pueblo nunca olvidó la historia del ganso y los frijoles mágicos. Siguió siendo un faro de sabiduría, iluminando el camino de jóvenes y mayores, recordándoles constantemente la magia oculta en cosas aparentemente ordinarias. Hoy, mientras esta preciada historia del ganso y los frijoles perdura en nuestra conciencia colectiva, nos alienta a aprovechar las oportunidades con entusiasmo renovado. Nos lleva a recordar el potencial ilimitado oculto bajo la apariencia de lo mundano. El ganso y los frijoles mágicos, cómo las pequeñas decisiones cambian vidas, no es una mera fábula. Es una fuerza formidable que desafía nuestras percepciones y transforma nuestro pensamiento. Es una historia milenaria que narra sabiduría eterna, infunde esperanza y nos recuerda que todo es posible. La vida está llena de valles y picos, de incertidumbres y riesgos, de desafíos y oportunidades.
Sin embargo, en medio de la caótica sinfonía de la existencia, a menudo ahogada en el ruido perpetuo, nos olvidamos de escuchar las voces susurrantes de lo aparentemente insignificante, los frijoles mágicos. Puntuada por la simplicidad e impulsada por el espíritu de transformación, la historia es más relevante que nunca en el mundo complejo y trepidante de hoy. Nos dota del coraje de tomar caminos inciertos, soñar y tomar muchas decisiones pequeñas y progresistas. El cuento actúa como un recordatorio empoderador de que la esencia de vivir la vida no se trata solo de tomar decisiones monumentales, sino también de estar abiertos y reconocer el significado de los pequeños, y aparentemente triviales pasos que tienen el poder de moldear nuestros destinos. Entonces, cuando te encuentres en la encrucijada de la vida, enfrentando una decisión que parece insignificante, recuerda la historia del valiente joven y sus frijoles mágicos. Cada pequeño paso que das tiene el potencial de desarrollar vistas impresionantes, y cambiar el curso mismo de tu vida. Cuando el mundo que nos rodea se hace eco de la duda y la disuasión, la historia nos anima a mirar más allá, a creer en nosotros mismos y a reconocer que la verdadera magia está dentro de nosotros. De esto surge la afirmación rotunda de la capacidad humana. La retórica alegre y encantadora de la historia conlleva ideas profundas que despiertan en nosotros una sensación de mayor conciencia e importancia de la energía sin explotar que se encuentra tangiblemente en el corazón de cada decisión, instándonos a no subestimar el poder ni siquiera del más mínimo. De acciones. En medio de la caótica sinfonía de la existencia, marginada por el ruido perpetuo de la vida cotidiana, es fácil pasar por alto estos frijoles mágicos. Sin embargo, su tranquila historia retumba con una vitalidad sin precedentes, lo que nos obliga a reconsiderar su importancia y potencial. Entonces, deja que la historia del ganso y los frijoles mágicos te sirva de guía en la gran aventura de la vida. Abrace lo inesperado, crea lo poco convencional y, sobre todo, nunca subestime el poder de las decisiones pequeñas y las oportunidades únicas. Y así llegamos al final de nuestro viaje a través de la encantadora parábola del ganso y los frijoles mágicos. Esperamos que continúe enriqueciendo su vida con estos sentimientos y valores atemporales, allanando el camino para una mayor sabiduría, compasión y éxito. Deje que la historia encienda en su corazón un celo que lo impulse a aprovechar las oportunidades, tanto grandes como pequeñas, encendiendo una creencia inquebrantable en el potencial de cada decisión minuciosa y su impacto monumental. Como su historia nunca dejará de recordarte, la vida es encantadora y está llena de posibilidades fascinantes. Acepta cada opción que te ofrezcan, por insignificante que parezca, y abre los ojos al mundo de la magia escondido dentro de las sustancias más prosaicas. Mientras nos despedimos, les dejamos con la más sincera esperanza de que la historia del ganso y los frijoles mágicos continúe su viaje a través del tiempo y las generaciones, guiando a todos hacia el reconocimiento de la magia en sus propias vidas. Después de todo, cada pequeña decisión tiene el potencial de transformar vidas. Mientras te embarcas en tu viaje diario, recuerda el valiente acto de fe del joven, pero sobre todo, recuerda los frijoles mágicos. Que esta encantadora historia sea el faro que arroje luz sobre el potencial de decisiones aparentemente insignificantes para marcar una diferencia sustancial.